Vemos que el tema de la fe es demasiado importante, de modo tal que debemos seguir desarrollándolo en nuestras vidas. No podemos dejar de lado el tema de la fe. La Biblia dice que el justo por la fe, ¿qué dice? Vivirá. Entonces, si tú y yo somos justos, tenemos una línea ya marcada. Vamos a vivir por la fe. Y la fe implica muchas cosas, ninguna complicada. Los conceptos bíblicos de la fe son claros, son sencillos y poderosos. Entonces, no podemos poner excusas y decir, no entiendo la fe, o decir, no tengo fe. Esas cosas ya las enseñé en el primer tema, que ya no son para nosotros. Sí tenemos fe porque tenemos el Espíritu del Señor. Y sí, nuestra fe debe crecer. Y esa es una decisión de cada uno de nosotros. Pero el tema de la fe es importantísimo porque se nos ha dicho que como justos vamos a vivir por fe. Y añade el autor, dice, y si retrocedieres, no agradará a mi alma. Eso dice el Señor. O sea, tú y yo ya estamos marcados en el camino de la fe. Y ya lo estamos andando. Y Dios dice, y si retrocedieres, no agradará a mi alma. Pero qué bueno que el siguiente versículo dice, pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino somos los que prevalecemos, los que nos mantenemos firmes para preservación de nuestra alma y de todas las bendiciones que Dios ha guardado para los que le aman. ¿Cuándo dicen amén? Amén. Eso es para nosotros. Amén. Le damos un aplauso al Señor y nos animamos. Soy seguro, convencido que cuando nuestro corazón y nuestra alma están más dispuestos y emocionados, recibimos más de lo que el Señor tiene. Hace tiempo leí una historia de Pablo Picasso. Él nació en 1881 en España y la estuve recordando cuando hacía esta enseñanza, porque se dice que su madre tuvo mucha influencia sobre su vida y mientras él crecía, vivió con la mamá. Y desde niño él recordaba algunas frases que su madre le repetía, algunas con continuidad. Y le repetía frases y él grabó varias. Una de esas frases que le repetía a la mamá, le decía, hijito, a Pablo Picasso, le decía, hijito, cuando tú crezcas vas a tomar tus propias decisiones en qué te vas a desenvolver, cuál va a ser tu trabajo, tu carrera. Decía, hijo mío, le decía, si eliges ser soldado, yo estoy segura que te vas a convertir en un gran general. Pero hijo, si eliges ser un cura, estoy segura que vas a llegar a ser el papa. Y el hijo creció, fue joven, no eligió ni lo uno ni lo otro, eligió ser un artista, un gran escultor y un gran pintor, eligió eso sin ser grande todavía. Y pasó el tiempo entonces y se convirtió en Picasso, el mejor artista que algunos lo marcaron en todo el siglo pasado. Se convirtió sencillamente en lo que había escuchado por años y lo había creído. Esa mujer puso grandeza en ese niño. Esa mujer le transmitió, yo creo que vas a lograr lo mejor en lo que elijas. Eliges aquí o aquí, no importa, en lo que elijas, vas a ser grande. Hay grandeza en tu interior. Hay una capacidad de realización enorme en ti. Así que este muchacho creció con eso. ¿Cuánto influyen las palabras de las personas más cercanas alrededor nuestro? Y con mayor razón, ¿cuánto influyen en nuestras vidas, en nuestras decisiones y el desarrollo de nuestras vidas, nuestras propias palabras? Influye muchísimo. Si nos ponemos a pensar, entonces, esto influye muchísimo. ¿Hasta dónde pueden llegar las palabras en tu interior? ¿Qué pueden hacer las palabras en tu vida? Te pueden llevar al cumplimiento de lo que tienes dentro tuyo. Lo que tenemos dentro es muy importante. Lo que creemos y los pensamientos que guardamos. Las palabras guardan, protegen aquello que creemos y pensamos. O las palabras desprotegen y nos llevan en un camino diferente cuando no entendemos el valor que hay en ellas. Así que cuando hablamos de fe, como estamos en esta serie, no podemos saltar el tema de palabras, porque es un tema metido, intrínseco, está ahí, arraigado con el tema de la fe.
Haciendo la ecuación sencilla, tus palabras son el sonido, son la expresión de tus creencias y de tus pensamientos. O sea, cuando hablamos de palabras y del poder que hay en las palabras, no es un tema suelto, no. Las palabras son el sonido, son una expresión de lo que tú crees y de lo que tú piensas. Entonces necesitamos creer mejor dentro de nosotros para que nuestras palabras y expresiones sean mejores. ¿Están conmigo? Debemos tener entonces creencias y pensamientos más altos. De esa forma nuestras palabras y nuestra manera de hablar también será más alto. ¿Por qué? Porque va junto. Jesús dijo en Lucas 6:45, porque de la abundancia del corazón habla la boca. O sea, jamás podemos decir, no, se me escapó. No, estaba bromeando. No, lo dije por decir. Esas frases no existen. Jesús las anuló todas. Dijo, cuando dices algo es porque salió de tu corazón. Cuando dices algo que te sorprendió, porque salió una maldición de parte tuya. Dices algo, salió llena de contención, de daño, de ira. Cuando dices algo así que te asombras, te debes asombrar, pero en serio. Te debes asombrar y decir, eso hay dentro mío. ¿Qué tengo que hacer para cambiarlo? Porque lo que salió de mis labios es mío, lo que está dentro. En otras palabras, no hay expresiones ni palabras ajenas. Todas son nuestras y están ligadas a la raíz del corazón. Entonces, el tema de palabras es fabuloso en la Biblia. Podríamos estudiar varios domingos solamente este tema, pero es importante que lo entiendas. Quiero verlo contigo de otra manera, de otro ángulo, para que puedas entender. Las palabras entonces son la expresión de tus creencias y de tus pensamientos. Entonces, cuando sale algo que no te gusta, tú tienes entonces que analizar por qué hay eso dentro mío. Está mal algo. Estoy creyendo mal, estoy pensando mal, hay algo que tengo que mejorar, que corregir en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy hablando maldición, estoy hablando que mi matrimonio es un desastre, que mi familia es la peor de la tierra, que mejor yo me voy, desaparezco. Estoy diciendo que mi negocio es un fracaso, que yo mismo soy un inútil. Hay personas que dicen, mejor me muero de una vez, ya mejor desaparezco del mapa. Y salen palabras y palabras. Y de pronto tú dices, no, es que estaba en ira, o estaba desesperado, o estaba angustiado. Y todos pasamos por momentos de estrés y de angustia, pero ahí salen las palabras. Y esas palabras que salen no son casuales. Escribe lo que estoy diciendo. Ninguna palabra que sale de nuestros labios es ajena, no. Por eso Jesús dijo, de cada palabra que has hablado, y mencionó, de cada palabra ociosa. En el original dice, de cada palabra llena de vicio y de maldad, daremos cuenta a Dios algún día. ¿Por qué Dios dice que va a pedir cuenta de cada palabra? Porque no se está refiriendo solamente a la palabra, está diciendo, en eso creíste. Tú has vivido creyendo eso, por eso hablabas eso, va a decir Dios. Tú has vivido pensando todo el tiempo en eso, por eso es que hablabas así. Y por eso dice que daremos cuenta a Dios. 2 Corintios 4, dice el apóstol Pablo, pero teniendo el mismo espíritu de fe. Estamos hablando de fe, pero tenemos que hablar del poder de las palabras, porque la fe está ligada a las palabras. No hay una mujer, un hombre de fe que no cambie su vocabulario. El nuestro sigue cambiando todos los días. Dile a tu vecino, nuestro vocabulario sigue cambiando. Levanta tu mano y repite conmigo, mi forma de hablar cada día es mejor. Estoy hablando palabras que son iguales a las palabras de Dios. Estoy hablando palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza y no de pobreza, de fortaleza y no de debilidad, de bendición y no de maldición, porque en mi corazón y en mi boca hay un milagro de Dios. Amén, ¿lo creemos? Ahora Pablo dice que teniendo nosotros el espíritu mismo de fe. ¿Cuál es el espíritu de fe? Es la presencia de Cristo en nosotros. Si tú eres una persona nacida de nuevo, entonces tienes el espíritu de fe.
Todos tenemos el espíritu de fe y tenemos que entrar a esa realidad. No es que solamente algunos son de fe, no, todos tenemos el espíritu de fe. Por eso la palabra dice, el justo por la fe va a vivir. Hay una línea marcada para ti y para mí. Y si somos sinceros, no podemos salir de esa línea. Todos somos diferentes. Todos tenemos un cableado distinto. Dios nos ha hecho únicos, pero en esa diferencia que todos tenemos como hijos de Dios, todos tenemos una línea, es la fe. Y la Biblia habla de conceptos de la fe sencillos y poderosos, no son complicados. La fe es una sustancia espiritual, dice la Biblia. La fe es una actividad de tu corazón. Y en esa actividad Pablo dice, teniendo nosotros el mismo espíritu de fe, creí por lo cual hablé. Pablo está tomando una palabra cientos de años antes escrita. Está tomando una palabra del Antiguo Testamento. Específicamente está tomando una palabra de David. Está diciendo, creí por lo cual hablé. Eso escribió David. Pablo está jalando cientos de años y dice, hace casi 2000 años, cuando está escribiendo a los Corintios, está diciendo en ese tiempo, nosotros también, dice Pablo. ¿Quiénes somos nosotros? Los que tenemos el espíritu de fe, los que tenemos a Dios en nuestras vidas. Él está diciendo, nosotros también creemos, por lo cual también. ¿Qué significa esa verdad? Que debemos de revisar lo que hablamos, porque según la Biblia, lo que hablamos es lo que creemos justamente. Lo que hablamos es lo que pensamos exactamente. Pablo dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. ¿Qué significa esto? Significa también que cada vez que vamos a hablar algo, debemos de revisarlo. Porque de pronto estamos hablando algo que no queremos que identifique nuestras vidas, que no queremos que suceda en nosotros ni en los nuestros. La Biblia dice que la muerte y la vida están en el poder de la lengua y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Por qué dice así, de una forma tan rotunda, que la muerte y la vida están en el poder de la lengua? Porque no solamente es la lengua. Ya les he explicado que las palabras son una expresión de lo que uno cree y de lo que uno piensa. Es así. Entonces Pablo sigue diciendo, nosotros también, está jalando el Antiguo Testamento y dice, nosotros también que somos de fe, creemos por lo cual también hablamos. Casi 2000 años después de lo que Pablo escribió, decimos esta mañana aquí en la comunidad, nosotros también, di conmigo, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Piensen un ratito en ese contenido. Creemos, por lo cual también hablamos. La Biblia dice que hay muerte o hay vida en nuestra forma y manera de hablar. Y Dios lo enseña así. Por eso Pablo dice, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Entonces yo preguntaría, en este tiempo de tu vida, ¿qué estás creyendo? Porque de acuerdo a lo que estás creyendo, así estás hablando continuamente. Cuando estás creyendo entonces que no te van a salir las cosas, que es imposible recuperar tu matrimonio. Cuando estás creyendo que es un hecho que tu empresa va a quebrar y vas a quedar endeudado. Cuando estás hablando entonces que no vas a poder restaurar la relación con tu hija, con tu hijo. Cuando estás hablando eso, es exactamente que estás creyendo eso. Ahora se puede cambiar. Tú puedes tomar las creencias de este libro. La mejor fuente para aprender a creer diferente y mejor. La mejor manera para desarrollar una forma de creer y de hablar mejor es este libro, la Biblia. ¿Por qué? Porque aquí vienen las verdades de Dios que van a cambiar y mejorar tu manera de creer internamente. Aquí están las verdades de Dios y los pensamientos de Dios que van a renovar tus pensamientos y tus ideas y te van a afirmar con las más altas formas de pensar y lo mejor en ideas dentro tuyo. Viene de la Biblia. Entonces estamos hablando que las palabras van ligadas al corazón y si tu corazón está ligado a la palabra de Dios, entonces tienes una gran opción de que te vaya bien en esta vida y seas bendecido. Pero si no es eso, hay una gran opción que te vaya mal en esta vida. Y si sigues hablando mal, maldiciones. ¿De dónde viene la palabra maldición? De ahí, maldecir. Cuando tú dices mal, de lo que sea que fuera, estás maldiciendo. Y lo que tú maldices, Dios dice, será maldito. Entonces muchos creyentes oran bien.
acomodamos, articulamos, escribimos oraciones, pedimos a Dios bien en el tiempo de oración y decimos amén. Pero después de media hora nos encontramos con un amigo y decimos, mi trabajo es el peor. ¿Cómo quisiera hacer cualquier otra cosa? Estoy aburrido con mi trabajo. Y estás maldiciendo tu trabajo. Te preguntan de la esposa, de la familia, estoy cansado. Quisiera tener otra vida. Estás maldiciendo. ¿Y lo que has orado qué? ¿En qué queda? ¿Dios es loco? ¿Dios se va a considerar como esquizofrénico? ¿Qué va a hacer Dios contigo? ¿Qué va a decir? Si te está escuchando y que oras bonito, pero cuando tienes un problema en el trabajo, cuando te encuentras con un amigo de confianza, comienzas a maldecir. ¿Qué te va a poner Dios en tu hoja de vida? Te va a poner, mi hija es media esquizofrénica, la entiendo, la amo, porque me dice una cosa tan especial y después, ¿sabe qué dice Dios? Para todos. En Isaías 57, 19, dice Dios, produciré fruto de labios. Paz, paz al que está cerca y al lejano, dijo el Señor, y lo sanaré. Dios está diciendo, te sanaré, te levantaré, te prosperaré, te proveeré, te bendeciré. Dios está diciendo, te voy a sanar, bendecir, levantar, así como hablas. No dice así como oras. Él escucha cada palabra que sale de nuestras bocas. ¿Y por qué para Dios es importante las palabras? Porque expresan lo que hay en nuestro corazón, lo que hay en nuestro interior. ¿Se acuerdan de David, el salmista, que fue conocido como ese gran escritor, poeta? Gran parte de los salmos fueron escritos por él. ¿A cuántos les gustan los salmos? Qué bueno. ¿Cuántos saben el Salmo 23? Casi todos. ¿Cuántos lo saben de memoria? Levanten la mano. Ayúdenme, pónganse en pie los que saben de memoria el Salmo 23. Vamos, acompáñenme. Seguro que hay decenas. Yo creo que hay decenas aquí, 5, 10, no sé cuántas decenas de personas que saben, lo tienen en el corazón, lo grabaron ahí. Ahora, para los que están sentaditos y vayamos juntos, pues vamos a ponerlo en la pantalla, versículo por versículo. Y vamos a repetirlo entonces. Vamos a recitarlo, el Salmo 23. Amén. 1, 2 y 3. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunden aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria al Señor, lo creemos, es nuestro. Amén, pueden tomar asiento. Ahora, para los que estuvieron sentados o parados, es nuestro. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Esa palabra nos pertenece. Dios la puso para nosotros. Pero si se dan cuenta y le estudias en tu casa, versículo por versículo, este salmo, me puse a pensar por qué es el preferido de muchas generaciones de creyentes. Es el salmo más conocido en la historia del cristianismo. Me puse a pensar, ¿por qué? ¿Por qué muchos han elegido este salmo si hay otros salmos tan preciosos también? Y me puse a pensar que este salmo básicamente es una declaración de fe. Porque el salmista habla del presente, que conoce a su Dios. Él dice, Jehová, mi Dios, eres mi pastor, me has saciado, me has salvado, me has guardado, me has protegido, me has provisto, me conduces, me llevas, eres mi pastor, tienes cuidado de toda mi vida. Y comienza a decir, nada me faltará. En lugares delicados pastos me hará descansar. O sea, el salmista se agarra de una verdad y comienza a hablar del futuro, sin temor, sin miedo, sin pensarlo. Él comienza a hablar del futuro y comienza a escribir porque lo escribió. Dijo, nada me faltará. En lugares delicados pastos me vas a hacer descansar. Junto a aguas de reposo, en los mejores terrenos, allí voy a morar. Y comienza a hablar. Y en el versículo 4... él habla de la realidad en el presente que está viviendo. En el versículo 4, él dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte. El original dice, estoy caminando un trayecto
oscuro y de muerte. O sea, el presente, cuando el salmista está escribiendo el Salmo 23, ese es su presente. Él estaba teniendo un tiempo de dificultad, de gran desolación, de angustia. Y está diciendo, aunque estoy caminando en este periodo de oscuridad y de muerte, dice, no temeré mal alguno. ¿Saben qué significa eso? Que el salmista conocía a su Dios y él sabía que en lo que ya conocía a su Dios, en la forma como su Dios ya se había mostrado a favor de él, como su protector, como su guardador, como su pastor, como su proveedor, en esa verdad que él ya conocía de su Dios, él se extiende y declara en fe. Y está diciendo en su presente, estoy atravesando un valle oscuro y de muerte, pero eso no cambia, mi Dios. Lo que el salmista está diciendo, las grandes dificultades no desdibujan la figura de mi Dios. Mi Dios sigue siendo el mismo. No importa cuán grandes sean los problemas y dificultades, mi Dios no cambia, no varía. Él me sigue amando, Él sigue siendo poderoso, Él sigue dispuesto a hacer cualquier cosa a favor mío. Él está diciendo, aunque los problemas sean enormes, mi Dios sigue siendo el mismo. Y el salmista dice, yo tampoco voy a cambiar. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando hay grandes dificultades? Y nos volvemos ansiosos, angustiados, fastidiados. De pronto queremos hablar mal a las personas más cercanas. Nos ponemos una postura fea. ¿Por qué? Porque estamos estresados, estamos súper preocupados por dificultades. Pero si nuestro Dios no cambia, tú y yo como hijos de Dios debemos aprender y practicar tampoco cambiar. Las grandes dificultades no cambian a nuestro Dios. A ti y a mí tampoco deberían cambiarnos. Dile a tu vecino, tampoco deberían cambiarnos. El salmista dice, no temeré mal alguno. ¿Y saben qué? De ahí comienza nuevamente. Y se proyecta y acelera y comienza a hablar de su futuro. Levanta tu mano conmigo y di, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú, Señor, estarás conmigo. Tu palabra y el Espíritu Santo me infunden gran aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis enemigos. Unges mi cabeza con aceite, mi copa estará rebosando. Ciertamente, ciertamente, el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, y en la presencia de mi Dios yo moraré por largos días. Gloria al Señor. ¿Cuántos toman eso? Agárralo, di, eso es mío. Lo creo, lo tomo, lo celebro. Di en tu corazón, eso es para mí, para mis descendientes. Lo tomo aquello. ¿Por qué? Porque es de Dios para ti. En otras palabras, el salmista nos da un ejemplo. Que aunque estaba pasando un mal tiempo, su Dios no cambiaba, es nuestro mismo Dios. Él decidió, yo no voy a cambiar, no voy a alterarme. En el peor tiempo de mi vida, voy a declarar lo que es mi Dios y lo que mi Dios va a hacer. Y me encanta la osadía del salmista, porque él dice, ciertamente, el original dice, estoy completamente seguro que el bien y la misericordia de Dios me van a seguir. Él no dijo el mes de mayo, ni los meses que faltan. En otras palabras, tú y yo no solamente hablamos del 2018, no, el salmista dijo, me seguirán todos los días de mi vida. ¡Wow! Él sabía que iba a caminar con Dios hasta el final, y por lo tanto él sabía que su Dios lo iba a guardar, proteger y bendecir hasta el final. Y él extiende su declaración de fe y dice, el Señor me va a guardar y va a perseguirme con el bien y con su misericordia todos los días de mi vida. ¿Qué quiere decir eso? Que tú y yo estamos autorizados como hijos de Dios para pararnos en el presente. Si el presente es muy claro y bello, o si el presente está lleno de oscuridad y lleno de temor y lleno de angustia, porque hay situaciones difíciles, de la misma manera, una u otra forma, tú y yo estamos habilitados espiritualmente para pararnos en el presente, mirar quién es nuestro Dios y levantarnos a hacer una declaración delante de Él. Todos los días de mi vida voy a ser bendecido, voy a ser guardado, voy a ser provisto, voy a ser cuidado. ¡Wow! Tú y yo tenemos que aprender de estos ejemplos. ¿Por qué? Porque nos toca vivir
la vida en nuestro propio camino. Y tenemos desafíos. Se presentan dificultades, necesidades, problemas. Nuestro Dios no va a cambiar. ¿Cuántos están contentos que nuestro Dios no va a cambiar? Ningún problema, por más enorme que sea, lo va a cambiar a nuestro Dios. Gloria al Señor, le damos un aplauso a Él. Así que vamos a creer la palabra del Señor, que la palabra de Dios se cumplirá en nuestras vidas y en los nuestros también. Y si lo creemos, entonces vamos a vivir en eso cada día. Cuando venimos a la iglesia, por ejemplo, el día domingo, que llamamos que es el día del Señor, y es así, todos los días son del Señor. Pero como el día domingo es el día que internacionalmente la gente normalmente no trabaja y está en casa con la familia, entonces no son coincidencias. Sencillamente Dios dijo que hay un día para buscarle y adorarle, aunque lo hacemos todos los días en casa. Pero este es un día especial. Venimos a la iglesia y en la iglesia recibimos su palabra. También recibimos dirección de parte de Dios. Y en la iglesia nos hacemos porras, nos animamos. Es importante que eso haya en la iglesia, porque dice Hebreos que debemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque hay beneficios cuando nos congregamos. Uno de esos beneficios es que al final del culto o en medio o antes abraza a personas. Abraza, transmite que estás animando, apoyando, porque todos estamos en un caminar de fe. Y ese caminar de fe por algunos trechos se pone difícil. Y cada quien está caminando su propio camino. Y alguien dijo, caras vemos pero corazones no conocemos. Y como no conoces los corazones, cuando veas un creyente da un buen abrazo, da una palabra de bendición, una palabra de ánimo, porque cada quien está caminando su propio camino y Dios quiere obrar en cada uno de nosotros. Dios quiere llevarnos adelante. Así que el ánimo es importante en la iglesia. Anima, bendice, da palabras de aliento, porque en medio de eso Dios se está moviendo. Pero cuando salimos de la iglesia, cada quien sigue su propio camino. Y aquí en la iglesia las cosas no suceden como un acto de magia. No es así que cambian las cosas, no. Entonces tampoco aquí te ponemos una inyección para que salgas anestesiado y ya no tengas más dolor en la vida si estás en una etapa de dolor. Tampoco es así. Es un proceso. Sales de aquí, tú tienes que salir con la palabra. Y tienes que ir a tu casa con la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene la voz de Dios. Tiene la verdad de Dios. Tiene la dirección de Dios. Tiene el propósito de Dios, tiene aquello que Dios quiere cumplir en tu vida. Entonces tú tienes que ir con la palabra, salir con la palabra y afirmarte en la palabra. Tomar otra promesa, añadir otra más y vivir con esas promesas. Y no solamente vivir, sino que cada vez que tengas que hablar, piensa 2 veces antes de hablar. Porque hay muerte o vida, según Dios ha dicho en su palabra. Dios ha dicho que va a producir fruto de labios, no de tu vecino, no de tu pastor, de cada uno de nosotros. Entonces tú tienes que hablar con propiedad, que la palabra de Dios. Y en ese proceso tú y yo tenemos que crecer, tenemos que mejorar. Así que tenemos que corregirnos. ¿Por qué? Porque muchas veces hemos hablado muerte y hemos dado muerte a algunas cosas en la vida. Y peor aún, no nos hemos dado cuenta que hemos hablado muerte y algunas cosas han muerto. No porque Dios quiso que mueran. Ha muerto porque nosotros hemos vivido ligeramente sin reconocer lo que Dios nos ha enseñado y hemos matado muchas cosas con nuestras palabras. Y si no, comienza a dar un repaso y date cuenta qué cosas han muerto alrededor tuyo, porque antes de que murieran estuviste reiteradamente hablando muerte. Hay una historia que se las cuento rápido. El profeta Elías, en un tiempo de hambre, de una gran sequía, y esa sequía vino de parte de Dios porque su pueblo estaba totalmente en pecado. En esa sequía que duró 3 años, que no llovía, el profeta Elías fue provisto. Dios le dijo, anda a tal lugar, a tal arroyo, porque ahí he mandado a que los cuervos te lleven comida. Y dice que él se fue al arroyo donde había agua, porque no había comida en las ciudades. Dice que todos los días por la mañana y la tarde los cuervos, digan conmigo los cuervos. Si no te cuidas los cuervos te sacan los ojos, dice el dicho, ¿no? Pero estos cuervos que son aves carnívoras le llevaban en el pico carne al profeta. ¿Se imaginan? Súper milagro, ¿no? Y le dejaban ahí la mesa servida en la mañana y en la tarde. Y así estuvo varios meses.
Y después Dios le dijo, ya cambiamos ahora de comedor, ve a Sarepta de Sidón porque ahí he dado orden a una viuda para que te alimente. Ahora, las viudas en ese tiempo y en el Nuevo Testamento, las viudas eran más bien sostenidas y alimentadas. Eso decía la cultura judía, que las viudas tenían que ser alimentadas por las demás personas. Pero le dice, ahí he dado orden a una viuda para que te alimente. Entonces Elías obediente va y se mete a Sarepta de Sidón y se encuentra con una mujer y le pide agua. En una forma muy amable, y la mujer inmediatamente le saca un poco de agua. Pero después de eso le dice, dame algo para comer. Esas eran palabras mayores. ¿Por qué? Porque sus vecinos estaban muriendo de inanición. Sencillamente, cuando se les acaba la comida, ya por sentido común no podían comer al vecino, porque el vecino también les estaba contando cuántas semanas más o cuántos días más tenía para comer. Entonces el que se quedaba con comida, ahí nomás se quedaba, a calentarse y esperar la muerte. Entonces cuando el profeta le dice comida, la viuda abre los ojos y le dice, Señor, Dios es mi testigo que solamente tengo un poco de harina en la tinaja y un poquito de aceite en la vasija. Y es la última porción de ambas cosas para hacernos una última comidita con mi hijo y después de eso nos dejaremos morir. Y el profeta le dijo, mujer, haz exactamente lo que has dicho, pero hazme a mí primero de ello una torta, un cocinado de harina. Porque Dios ha dicho que el aceite en la vasija no disminuirá, ni la harina en la tinaja menguará, hasta el día que vuelva a llover sobre la tierra. Soltó la palabra del profeta. Y cuando soltó la palabra de Dios, la mujer escuchó, inmediatamente se puso en la cocina, le preparó al profeta primero, y ella y su hijo también comieron un poquito. Y dice que un milagro vino a esa cocina. El aceite y la harina ningún día menguaron. Esa misma porción se mantuvo y cocinó cada mañana, cada tarde y cocinó. Y la mujer estaba viendo entonces un milagro cotidiano por casi 6 u 8 meses, que fue el tiempo que volvió a llover sobre la tierra. ¿Se imaginan? Un maravilloso milagro doméstico ahí en casa. Sin embargo, esta mujer había dicho cosas. Porque cuando hablamos de la importancia de las palabras en la atmósfera, existe la palabra de Dios, que algunos no la creen, pero tú y yo la creemos, y es real. Existe la palabra de Dios, existen tus propias palabras, existen las palabras del mundo, existen las palabras de las personas más cercanas a ti, las que más te aman. Existen varias palabras alrededor. En el caso de esta historia, la palabra de Dios y la palabra del profeta se juntaron y se cumplió exactamente. La harina y el aceite milagrosamente no se acabaron hasta que hubo comida en la tierra. La palabra del mundo, me imagino yo, la palabra alrededor de la mujer, el mundo, la palabra que tenía era hambruna y muerte. Todos hablaban de hambruna y de muerte. Eso es lo que el mundo decía alrededor. Y eso había afectado la forma de creer de la mujer, porque no solamente hablaban, era una realidad natural sobre la que hablaban. Pero la mujer, si te fijas en casa, no tenemos tiempo para leerlo, pero la mujer llegó a decir, Señor, solamente tengo esta última porción para cocinarla, comeremos con mi hijo y después moriremos. Entonces, esta mujer angustiada por la situación ya había pensado en morir. Ya había anticipado la muerte porque no era normal. Otros ya estaban muriendo alrededor de donde ella vivía. Así que aunque estaba viviendo una maravilla del Señor en su cocina, ella aún seguía pensando, en cualquier momento viene la muerte, esto de pronto se acaba, esto no sé si es una ilusión, ya voy 5 semanas cocinando de lo mismo y no hay comida. Ella había hablado muerte, a pesar de que había un milagro en su cocina. Y la mujer, con sus palabras, o las palabras de la mujer, también se cumplieron. Porque si sigues leyendo 2 versículos abajo, dice que su hijo enfermó y murió. Y no fue por falta de comida, porque había todos los días comida en forma milagrosa. Fue porque la mujer había hablado algo que había creído. Y yo quiero decirte esta mañana, por el Espíritu Santo, que de pronto tú has hablado muerte sobre algunas áreas de tu vida. Has hablado muerte sobre relaciones con personas importantes.
en tu vida. Has hablado muerte a proyectos y esfuerzos que tú mismo has estado haciendo lo mejor que podías, pero has hablado muerte en medio de eso. Has hablado muerte a aquellas cosas que estabas avanzando y estabas a punto de lograr, y de pronto has hablado muerte por la fatiga, por el cansancio, por el dolor, por la falta de resultados o por lo que fuera. Y cuando has hablado muerte, de pronto sin darte cuenta, sin constatarlo, hay cosas que han muerto, que hoy día las puedes constatar mientras escuchas esta palabra. Pero lo maravilloso aquí es que cuando leía ese pasaje, dice que la viuda, cuando su hijo muere, estaba cerca el profeta, porque comía de su mesa. Y dice que el profeta vino y lo resucitó al hijo. Esa historia está llena de milagros, esa página. La puedes leer en tu casa, ahí en Segunda de Reyes 17. Está llena de milagros. Y vino el profeta y lo levantó a los muertos. Entonces la palabra que yo tengo hoy para ti es que cualquier cosa que hayas matado con tus palabras, en la relación de matrimonio, en la relación con tus hijos, en los negocios, en la misma salud tuya, has hablado palabras de muerte, has hablado palabras de muerte en el proyecto que ibas a comenzar y nunca has comenzado, o comenzaste algo y lo mataste a la mitad porque hablaste palabras de muerte. Y Dios necesita que tú colabores. ¿Por qué? Porque Dios es muy alto, y cuando tú estás hablando palabras tan bajas, es que estás creyendo tan bajo, es que estás pensando tan bajo, y nuestro Dios sigue siendo un Dios alto, y entonces Él necesita que por lo menos colaboremos un poquito y que levantemos nuestra fe y que creamos algo más alto en Dios y en la vida, que pensemos algo más alto en Dios y nosotros mismos, para que el poder de Dios venga. Y si algo has matado con tus palabras, arrepiéntete. Porque si hay arrepentimiento, entonces hay resurrección también. Dios quiere resucitar cosas que fueron muertas por las palabras. Dios tiene poder para resucitar relaciones, resucitar resultados, resucitar trabajos, resucitar resultados de negocios que tú los mataste con tus palabras. El Señor quiere que te levantes, así como el salmista David, que con osadía y con confianza, conociendo a su Dios, dijo: Dios es esto para mí. No importa lo que los hombres son, no importa lo que los hombres me han dicho o lo que los hombres han hecho en contra mía, Dios es esto para mí. Dios es mi pastor, nada me faltará. El bien y la misericordia me van a seguir todos los días de mi vida. Él habló vida que venía de la persona de su Dios. Si tú te arrepientes hoy, imitas a David y comienzas en esa corrección de tu corazón, porque las palabras son del corazón. Hoy día has aprendido que no son ajenas. Tus palabras no son del vecino. Tus palabras no son un chiste. Tus palabras no son en broma. Tus palabras no son que se te escaparon. Tus palabras no son que no quise decir eso. No, ninguna de esas frases es cierta. Jesús dijo que salen del corazón. Y cuando tú te arrepientes en el corazón y le dices: Dios, me arrepiento, no más. Voy a corregir mi corazón. Mis palabras serán las palabras que están ligadas a las tuyas, y por lo tanto tu poder vendrá sobre esas palabras que las uno a las tuyas. ¿Sabes qué va a hacer Dios? Dios va a resucitar cosas en tu vida. Las va a resucitar porque Él tiene poder para hacerlo. Te pido que cierres tus ojos, por favor, porque ahí está la palabra en tu corazón. Y te pido que te corrijas. Arrepiéntete. Si el Señor te está hablando, porque el Señor nos habla en forma personal, hay un mensaje, una palabra, pero yo siempre oro y creo que mientras yo estoy aquí hablando, sencillamente como un canal, el Señor habla con palabras propias a tu corazón. El Señor usa una palabra a toda la iglesia y la personaliza a tu vida. Y ahora mismo, por el Espíritu Santo, tú estás sabiendo qué cosas han muerto, porque tú hablaste muerte antes de que murieran. Estás sabiendo qué cosas han fallecido, porque tú hablaste fallecimiento. Dijiste: no se va a poder, no se va a lograr. La mujer, la entendemos, llegó a pensar muerte. Claro, porque estaban muriendo los vecinos, estaban muriendo algunos familiares. Ella dijo: ya esta es la última comida y después muerte. Y de pronto, por situaciones reales o naturales, tú has visto y has comenzado a pensar: no se va a poder. Has llegado de pronto a decirlo para ti: ¿y qué si no resulta? ¿Y qué si no sale así? Y por el Espíritu Santo yo te digo hoy: arrepiéntete. Arrepiéntete y corrígete.
Porque Dios es un Dios de oportunidades. Él tiene poder restaurador y resucitador. ¿Cuántas veces yo le tengo que decir: Dios, ¿por qué dije tal cosa? Me arrepiento de lo que dije. Me arrepiento, Señor, perdóname. Porque yo sé que hay poder en las palabras. Y el Señor nos da oportunidad para borrar aquellas palabras llenas de pesimismo, llenas de fracaso. Esos pensamientos que vinieron a ti y te han traído abajo, y de abajo has hablado cosas negativas. Tú debes levantarte y debes decirle a Dios de tu corazón que te arrepientes y que corriges aquellas cosas, y que vas a preparar de tu corazón entonces las palabras que decides creer. Esas vas a levantar de tu corazón. Vas entonces a guardar tu corazón y tu boca, y vas a salir adelante entonces con lo que Dios dice, no con lo que tú has estado escuchando que el mundo está diciendo. El mundo de pronto te ha comunicado que no se puede. Tus amigotes de pronto que no conocen al Señor te han asegurado, te han convencido que no se puede. De pronto las circunstancias, un diagnóstico médico, una circunstancia, un diagnóstico económico te han convencido. Voces alrededor tuyo te han convencido que no lo vas a lograr. Pero cuando tú escuchas la voz, escuchas la palabra de Dios y tú la crees y unes tu corazón a esa palabra y unes tu boca a esa palabra, lo que va a pasar es que Dios va a resucitar cosas que se han muerto. Y tú lo crees ahora mismo y lo tomas ahora mismo en el nombre de Jesús. Y te levantas corregido entonces. Voy a hablar de mi corazón y voy a hablar lo mejor de mi corazón, que es la palabra de Dios. Y si eso implica relaciones, entonces te doy la orden espiritual. Si has dañado a tu esposa, a tu esposo, a alguno de tus hijos, a un familiar, a un amigo, entonces eso implica la corrección. Que vayas y digas a los ojos: te he dañado, te he visto mal, he hablado mal, te pido perdón, porque te amo. Voy a protegerte con mis palabras, voy a bendecirte, voy a afirmarte con mis palabras. Y no tienes que ver perfección en las personas, tienes que ver la palabra. Sigue amando al hijo, a la hija que de pronto está en rebeldía, está lejos de ti o lejos del camino del Señor. Sigue amando, pero delante del Señor declara como David: el bien y la misericordia de Dios me seguirán todos los días de mi vida. Los hijos y los hijos de mis hijos crecerán en tu presencia y ahí serán prosperados. Declara la palabra del Señor: yo y mis hijos serviremos al Señor. Mi casa conocerá y servirá al Señor. Declara la palabra. ¿Por qué? Porque tienes derecho legal de tu Padre Dios. Tienes derecho a hablar lo que crees. Ciertamente Jesús llevó mis enfermedades y cargó mis dolores, y por su llaga yo he sido curado. Tienes derecho, si lo crees, tienes derecho para hablarlo delante de tu Padre. Porque Él dijo en su palabra: diga el débil, fuerte soy. Tú dirás: pastor, tenemos que ser hipócritas. Pastor, tenemos que tapar la realidad. Si siento dolor, tengo que taparla. No tapes nada. No tapes nada, sencillamente destapa tu corazón con la palabra y habla la palabra. Porque Dios dijo: diga el débil, fuerte soy. ¿Qué quiere decir? Que si el enfermo repite que es enfermo, estará más enfermo según la Biblia. Si el débil sigue diciendo que es débil, se quedará como débil según la Biblia. Pero Dios dice: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque cuando estás declarando lo que crees en tu corazón, no estás tapando ninguna realidad, estás exaltando la verdad, que es la verdad de Dios que ya asentó en tu espíritu. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por las decisiones de fe que cada quien ya tomó, Señor. Te doy gracias por la corrección en el espíritu, Señor. Y te doy gracias por la sinceridad y la humildad de cada uno de nosotros para levantarnos en la corrección tuya y andar en los pasos de la bendición que tú nos has mostrado, Padre. Gracias te damos. Afírmate en lo que has decidido. Y mientras tanto hago una oración de fe
Porque hay personas aquí que necesitan aferrarse a Jesús. Él es la única verdad. Él es el camino. Él es el acceso directo a Dios nuestro Padre, al perdón de Él, al amor de Él, a la bendición de Él. Jesucristo es ese camino. Así que quiero que todos repitamos esta oración mientras muchos abren su corazón y entregan su vida a Jesucristo. Oramos así: Señor Jesús, gracias por tu amor, gracias por tu entrega. Yo te necesito como mi Salvador. Ahora mismo pongo mi fe en ti. Te pido perdón por mis pecados. Te entrego mi vida completa. Hazla de nuevo, Señor. Desde hoy confío en ti y mi vida tendrá el mayor cambio con tu presencia. Gracias, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor.